como Silo. Ya hace algún tiempo lo tuvimos aquí en el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional y aquí tenemos una de sus portadas. Se trata de, deje ponerme los lentes, no alcanzo. Esto es Contribuciones al Pensamiento. Este es uno de sus libros. Y si continuamos por ahí vamos a llegar a otro que se llama Experiencias Guiadas. Experiencias Guiadas. Bueno, este es Humanizar la Tierra. Este es Humanizar la Tierra y justamente este va a ser el tema que vamos a tratar como tema esencial esta noche aquí en Enlace con Mario Luis Rodríguez Cobos, mejor conocido como Silo, quien nos ha hecho el favor de venir al estudio de Enlace en este sábado, a pesar de que justamente este día llegó de Argentina. Pues muy buenas noches y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a platicar con nosotros aquí en Enlace, Silo. Buenas noches y gracias a usted. Bueno, recuerdo hace un año, justamente hace un año, que usted vino a México y tuvimos la oportunidad de platicar con usted en el noticiero y en la cultura. Y hablábamos sobre todo este proceso, por lo menos deseable, de humanizar la tierra. De este año para acá, o de esta fecha para acá, han existido cambios importantísimos que quizá en aquella ocasión ni usted ni yo hubiéramos imaginado. ¿Hacia dónde va pues este proceso de humanización o de deshumanización de la tierra? ¿Cómo están las cosas pues actualmente en este planteamiento que usted hace en su libro sobre la necesidad de humanizar la tierra? Bueno, este libro encara este tema más bien desde el punto de vista literario, de la prosa poética, más que pretender dar prescripciones o soluciones a estos problemas. Es una invitación y un llamado a la reflexión conjunta, en todo caso. Pero en lo que hace a su pregunta, en estos momentos nos encontramos en una etapa de mucha confusión, porque claro, hay problemas en América Latina, que es donde nosotros vivimos, hay problemas mucho problema económico, de interacción con nuevas culturas, de intercambios económicos muy vigorosos con otros bloques económicos o bloques culturales diferentes. En fin, estamos en una situación de transición. Y en esta situación de transición creo que también hay muchas voces altisonantes que dramatizan excesivamente la cosa. Usted sabe muy bien que Europa sufrió en su momento un proceso en algún sentido parecido al que se puede llegar a sufrir en México o en otros países. Los europeos en su momento consolidaron una especie de bloque que tal vez haya sido para bien, pero en el caso de América Latina y en el caso de México, la consolidación de un nuevo bloque económico tiene otras implicancias. Hay un trasfondo de choques culturales y todo aquello que habría que estudiar más despacio. Bueno, queda perfectamente claro que dentro de todo lo que usted está señalando, la economía es la que está marcando el rumbo. Tan es así que incluso algunos políticos que están llevando las riendas de procesos de integración económica en América Latina no le han dado un justo peso a la cultura. No lo han analizado, pero por ejemplo otros países como Canadá están dándole una gran prioridad a la cultura como identidad. En ese sentido le quiero preguntar, maestro Silo, ¿qué va a pasar con los nacionalismos dentro de estos procesos de globalización? ¿Los nacionalismos se van a fortalecer o se van a debilitar? Yo creo que el hecho de sentir lo nacional, el hecho de ser nacionalista, es más que nada un temperamento, más que una idea clara. Es decir, todo el mundo tiene su corazoncito, todo el mundo desea alentar lo suyo, lo propio, el medio en que ha nacido, los valores en los que se ha formado. Pero esto es una cosa muy diferente a lo que ocurre en este proceso de transformación muy enérgica que estamos sufriendo. Acá el Estado Nacional, que desde hace 200 años hasta hoy ha sufrido muchas transformaciones, en este momento se encuentra asediado. O sea, ¿la nación-estado? Claro. ¿O dentro de esto estamos considerando al pueblo como tal? No, yo hago una diferencia muy grande entre Estado y pueblo. Claro. Pero el viejo concepto de Estado Nacional está sufriendo grandes embates. Por arriba, por así decir, están los grandes bloques y los agrupamientos económicos que van más allá de las naciones. Están las multinacionales, está todo aquello. Y por abajo están las corrientes centrífugas que aún dentro de bloques se manifiestan con mucha intensidad. Es el caso de Europa, donde muchos localismos tienen una fuerza muy grande y son muy enérgicos. Frente a esta situación, el Estado Nacional
está perdiendo cada vez más importancia. Entonces los nacionalismos como tales están perdiendo también vigor, porque imagínese usted lo que sería si cada uno de los países de la Comunidad Económica Europea trataran de reafirmar sus valores de tal manera que no se pudieran establecer vínculos económicos entre ellas. Eso no es lo que está pasando. Está pasando que cada uno va haciendo su aporte cultural a este enorme caldero que es la Comunidad Económica Europea, que además de ser una comunidad económica, es una entidad cultural nueva. Yo creo que se trata de entidades culturales que van más allá de los nacionalismos. Y en el caso nuestro, en el caso de América Latina, la cosa se complica un poco más porque participan de este nuevo bloque otras culturas o subculturas, podemos llamarle así. ¿Cuáles son? Como por ejemplo la norteamericana, que tiene su perfil muy neto y que se apoya sobre todo en su gran poder económico y su desarrollo tecnológico. Frente a la formación de un futuro bloque multinacional, por así decir, Latinoamérica puede sentirse un poco minusválida o un poco inconsistente en sus planteos frente a esta fuerza y a este desarrollo. Yo creo que no hay que asustarse mucho con eso, porque si es que se piensa en América Latina que hay verdadera fuerza cultural, entonces el hecho de disponer de nuevos elementos técnicos, de nueva tecnología, va a hacer que el mensaje vaya de ida y de vuelta. Es como estar asustado porque por el teléfono lo invade a uno el interlocutor, pero resulta que en un diálogo telefónico también uno puede llegar al interlocutor. O sea que en este caso debo interpretar lo que usted dice como que América Latina, México, dentro de este proyecto también de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, puede tener armas, puede tener el as en la manga para responder y conservar su identidad. Claro, y no lo plantearía tanto como armas, sino lo plantearía como una colaboración al crecimiento de la cultura, de la cual está muy necesitado Estados Unidos como otros puntos del mundo. Así que creo que el aporte cultural que puede hacer América Latina y particularmente México a todo este bloque es muy grande. Bueno, pues Lidia también le quiere preguntar algo, maestro. Sí, cómo no. Dentro de esta misma temática, Lidia, adelante. Sí, precisamente ante esta nueva era de cambios y de constante evolución tecnológica, se podría decir que se pierde un poco la humanización cuando el hombre se supedita a las máquinas. ¿Cómo podría rescatarse o cómo podría ser un planteamiento de rescate precisamente de esta humanización? Sin duda que acá se ha sufrido un proceso de deterioro muy grande de las ideologías tradicionales, que resaltaban el valor del hombre frente al valor de la tecnología o de la máquina. El surgimiento de nuevas ideologías como el pragmatismo y todo aquello que pretenden no ser ideología se debe fundamentalmente a la caída de los grandes sistemas de pensamiento. Vigorosas filosofías y puntos de vista que tenían vigencia hasta hace poco han perdido vigor. O sea, ¿usted está de acuerdo en que existe la muerte de las ideologías? De ninguna manera. ¿Murieron las ideologías? No, creo que esa ideología que pretende tal cosa no es suficientemente consistente. Lo que pasa es que los grandes sistemas de pensamiento, los del siglo pasado, ya han pasado de moda, por así decir. Pero eso no quiere decir que no se estén en este momento forjando nuevas ideologías y nuevas imágenes del mundo. Creo que el mismo planteamiento del fin de las ideologías es netamente ideológico y está al servicio de una visión del mundo que empieza en Chicago en 1840. En el Metaphysical Club de Chicago con los pragmatistas tales como William James y todo aquello. Es ideología, sí. Bueno, estamos recibiendo algunas preguntas de nuestro auditorio y nos preguntan cuál es el motivo de su visita a México. Bueno, yo por aquí tengo algunos datos de lo que va usted a hacer, pero sí, si le puede responder a nuestro auditorio, sí, el motivo de su visita a nuestro país. Sí, básicamente es asistir al lanzamiento de una colección sobre mis libros, que una editorial mexicana, Plaza y Valdés, ha puesto en marcha ahora. Voy a dar una conferencia sobre esta obra el día 4 a las 7 de la noche en el Palacio de Bellas Artes. Así que fundamentalmente es encontrarme con mi público y encontrarme, por supuesto, con los editores y analizar con ellos la posibilidad de la aparición de nuevos libros. Está por aparecer Mitos, Raíces Universales. Yo le asigno mucho valor al tema del mito porque a veces se cree que se está hablando de ideas
y se está hablando de mitos. ¿No? Así que eso vendrá enseguida, y creo que vendrán algunas otras cosas como cuentos cortos, narraciones y algo de ciencia ficción. Bueno, pues este es el motivo de la visita del maestro Silo, pero yo quisiera retomar en estos últimos minutos de enlace, y si tú también estás de acuerdo, Lidia, conmigo, de preguntar acerca del título de este libro que ya he tenido la oportunidad de leer, Humanizar la Tierra. ¿Usted es optimista, verdaderamente optimista, de que las mentes, los cerebros y sobre todo los cerebros de aquellos que tienen la capacidad de tomar decisiones que afectan a millones de seres humanos en el planeta Tierra, todos aquellos que dan la cara y los que están detrás de los que dan la cara, es optimista para una verdadera humanización? Y en todo caso, ¿qué sería humanizar la Tierra? Tiene varias facetas esta pregunta, pero creo que sí, que hay inteligencia suficiente, incluso en los que tienen en sus manos la posibilidad de tomar decisiones para los grandes conjuntos. Creo que hay suficiente inteligencia en ellos para comprender el reclamo de los pueblos y el reclamo que está haciendo la gente. En este momento que se sufre una especie de crisis de insensibilidad y que se cree que con 2 o 3 tornillos se va a solucionar el problema de la gente, que se está padeciendo este nuevo mito, creo que va a durar poco. Hay mucha gente inteligente también que sabe que estas cosas son más profundas y que hay que atenderlas con más cuidado. Creo que estos dirigentes son inteligentes como para no perder su popularidad y atender a los reclamos de la gente a medida que estos crezcan. Hay una cantidad de malestares que podríamos hacer una larga lista. No en vano crece la drogadicción, no en vano crece el suicidio, no en vano crece todo esto que podríamos llamar el malestar de la cultura, y a todo esto hay que dar respuestas, y esas respuestas no pueden ser simplemente represivas, sino que hay que dar alternativas nuevas. Estos dirigentes se están encontrando con este problema y no van a poder solucionar estos problemas simplemente lanzando la pelota para adelante, diciendo que con el tiempo y dentro de 200 años probablemente se hayan superado estos problemas. Bueno, pues aquí en el Canal 11 estaremos pendientes de las actividades que usted realice. En verdad yo respeto muchísimo la publicación de este libro, el contenido de su libro, que es el único que he leído. Continuaré con los otros y rápidamente agradecer a las personas que nos han llamado: el doctor en Derecho Carlos Mariscal, quien ya no nos da tiempo de responder, pero también Francisco Ramírez, Leticia Linares nos pregunta de la música original del Canal 11, que de quién es de Eric Satie, el compositor Eric Satie, y también por acá Fabiola Guerrero Mendoza, y algunas otras preguntas que nos han llegado que desgraciadamente por falta de tiempo ya no nos da tiempo, válgase la redundancia, de poderle preguntar al maestro Silo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Y la invitación para que, si usted así los desea, nos acompañe nuevamente el día de mañana a las 9:30, Lidia Barrón y Rubén González Luengas en el enlace de los fines de semana. Lidia, muy buenas noches. Muy buenas noches, los esperamos mañana.